es la muestra. Ahora en laboratorio nosotros estamos haciendo mezclas de analito, un ml de uno, de otro, y formamos una muestra, ¿no? Para poder identificar algunos analitos específicamente. Pero me he tocado con un problema muy serio, la contaminación de los reactivos. Hoy día, ayer tuve problemas con el segundo grupo de contaminación de reactivos. Por X motivo, no salió de la misma forma que salió en el primer grupo. En el primer grupo, algunos tenían sus kits originales, ¿no? Y lo cuidaron, pues, ¿no? Cuidaron que no se contaminara, estaban bien identificados. Pero de alguna u otra forma, algunos kits que yo entregué estaban contaminados o algo no estaba bien. Entonces no salió de la misma forma que el grupo número A1. Entonces el A2 tuvo problemas, ¿no? Por ese motivo. Existen factores que escapan de nuestra... Y a veces es de que las pipetas, a veces ustedes las pipetas las dejan no lavadas y uno las utiliza y lo contamina todo el reactivo, es otro problema. Es así que es bueno siempre manejar sus propias pipetas, lavarlas y tenerlas, ¿no? Si no se contaminan y cuesta preparar un reactivo, se pierde tiempo, ¿no? Y es un poco complicado para poder avanzar. Y nosotros queremos avanzar porque tenemos miedo que venga la cuarta ola, que ya está en boga, ¿no? De frontera. Entonces queremos por lo menos llegar a un número considerable de práctica. No son difíciles las prácticas en química analítica, son de precipitación y de acomplejamientos, ¿no? No son difíciles, pero cuando las muestras están contaminadas es un problema. Bien, ahora vamos a hablar acerca del análisis químico de una muestra. Tenemos la diferencia entre una técnica y un método, ¿no? La técnica es el principio físico o químico que puede emplearse para analizar una muestra, ¿ya? En otras palabras, la técnica nos indica el origen de esa actividad. En cambio, el método es el medio para analizar una muestra, o sea, ya sea a través de una matriz específica, un equipo, por colorimetría, por fotometría, entre otros puede ser. También hay diferencia entre un procedimiento y un protocolo. Un procedimiento son instrucciones escritas que señalan la forma de analizar una muestra. En cambio, un protocolo es el conjunto de instrucciones escritas especificadas por un organismo para analizar una muestra si es de cumplimiento obligatorio. Ahora, el procedimiento son instrucciones específicas. En cambio, el protocolo se adecua a la organización y son instrucciones para una cierta organización específica. O sea, el procedimiento puede ser genérico y el protocolo es más específico. Un procedimiento puede ser internacional, el protocolo ha sido elaborado para una institución, el hospital francés, el hospital japonés, entre otros. Hay conceptos básicos que ustedes deben saber, por ejemplo, la muestra, que es la parte representativa del material objeto de análisis. Nosotros en mi materia preparamos nuestra muestra, quiere decir que juntamos varias en una sola para poder identificarlo a través de reacciones, ¿no? En cambio, la matriz es el entorno en el que contiene el analito. El analito, muchas veces yo les digo, no, me preguntan estudiantes, ¿hay cromo? Claro, puedo utilizarla como sal o puedo utilizarla desde otro, pero yo quiero ese mismo, no. O sea, si le dice cromo con valencia 3, utilice ese compuesto, porque solamente vamos a identificar el elemento que queremos hacerlo. Entonces nosotros utilizamos muchos compuestos para poder hacer una identificación y no siempre es el que nos pide ¿cómo se llama? La guía, ¿no? Yo les he enseñado a ustedes a manejar a veces las sales, ¿no? Para hacer algunas reacciones, ¿no? Ayer tuvimos algunos problemas con ¿cómo se llama? Agua regia. No sé qué pasó, les cuento, pero algunos grupos el agua regia estaba de color amarillo, ¿no? Había, ¿cómo es la palabra esto? Había cambiado de color, ¿ya? Y el agua regia recién preparada es transparente, pero el agua regia que estaba preparada en los botecitos era amarilla. Yo creo que se mezcló con el plástico y salió un compuesto orgánico, ¿ya? Porque el agua regia creo que debe ser preparada para el momento. Me parece que es mucho, pero no tenemos nosotros ese clorhídrico en cantidades altas para hacer esas preparaciones, entonces preparamos con anterioridad. Pero de todas formas igual salió. No tuve problemas con el cianuro como blanqueador, ¿no? Sino un poco con el agua regia, con algunos grupos.
Una cosa que es importante es la toma de muestra. El objetivo básico de un programa de muestreo es asegurar que la muestra tomada sea representativa. O sea, quiere decir que represente el análisis que voy a realizar. Existen etapas del programa de muestreo, las cuales me van a ayudar a poder realizar una muestra representativa que debe cumplir ciertos requisitos. En la medida en que se logra que las muestras sean homogéneas y representativas, el error del muestreo se reduce. Quiere decir que va a llegar a su mínima expresión. Dentro del programa de muestreo tenemos los estudios preliminares, por lo menos la definición de parámetros a determinar o la frecuencia de muestreo y tamaño de muestra, la elección de los puntos de muestreo, el tipo de muestra a analizar, el estado físico de la fracción a analizar. Ya, cuando digo estado físico, que si está en sólido, si está en líquido o en gaseoso o gas, ¿no? O las propiedades químicas del material, si está en forma de ácido o en forma de una sal. O la selección del sistema de preparación, transporte y almacenamiento, porque debo tener cuidado. Hay muestras que no se pueden transportar en plástico, tienen que ser en vidrio. O la reducción de la muestra a un tamaño adecuado, o sea, no puedo llevar una cantidad alta de muestra, tengo que llevar una muestra que sea pequeña y representativa. O la preparación de la muestra para el laboratorio, que tiene que pasar por un proceso. Vamos a ver primeramente la etapa del proceso analítico. La primera sería la definición del problema, ¿ya? En esta etapa se plantea el tipo de análisis requerido y la escala de trabajo. Por ejemplo, se pretende contrastar el contenido real del ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, en un producto farmacéutico con el valor suministrado por el fabricante. Muchas veces las muestras llegan, a veces los productos llevan en cantidades altas, y yo tengo que verificar si el producto que me han enviado realmente es ese producto, ¿no? Entonces, número 2, yo lo que hago es la selección del método de análisis para verificar justamente esa muestra, ¿ya? Debo tener consideraciones. Las 5 consideraciones son exactitud requerida en los resultados, disponibilidad de tiempo y de dinero, el número de muestras a analizar cuánto es, la concentración esperada del analito en la muestra y la complejidad de la muestra bajo análisis. Muchas veces estas muestras están en una etapa crucial para el éxito de los resultados finales. Quiere decir, debo utilizar una técnica para hacerlo. A veces utilizo la volumetría ácido-base, ¿no? Entonces, uno lo que hace muchas veces cuando tienen una muestra desconocida es verificar a través de la bibliografía si es el procedimiento adecuado para ese análisis que se va a realizar, ¿ya? ¿Cómo llega la muestra? Yo recuerdo alguna vez que tuve un problema con una muestra específica que me llegó de aguas residuales. Yo tenía que realizar se le llama, tenía que hacer una prueba que se le llama la disponibilidad bioquímica del oxígeno y la disponibilidad química del oxígeno. Son dos cosas muy diferentes. Entonces yo tenía que hacer una especie de dilución. A veces la muestra está muy concentrada y debemos diluir. Yo en química analítica 2 exagero. A veces yo les hago hacer cantidades altas para que ustedes vean las reacciones. Porque cuando se utilizan en gotitas, no se ve. ¿No ve? Es muy pequeño. Entonces el estudiante no aprende. Y ustedes saben bien que yo quiero que hagan de 3 en 3 para que ustedes aprendan a manipular las reacciones, se equivoquen y lo hagan de nuevo a veces, ¿no? De esa forma uno aprende a manejar la reacción, no tiene miedo, no tiene miedo de utilizar los equipos, a veces tenemos miedo de utilizar los equipos porque no sabemos, ¿no? No sabemos qué equipo es, digamos, cómo se utiliza. A veces debemos decir que nos enseñen, no dejar que la otra persona lo haga. Así nosotros aprendemos, como nos pasó el otro día con la centrifugadora de tubo de ensayo, ¿no? Vamos a hablar ahora de la toma de muestra o muestreo. Se habla de un plan de muestreo, que son las estrategias a seguir para garantizar que los resultados obtenidos reflejen la realidad del material analizado. Y tenemos las características que ha de cumplir la muestra. Por ejemplo, ser representativa del material analizado, ser homogénea, lo que significa que debe ser igual en todas sus partes. Estas dos características de la toma de muestra o muestreo hace entender que es tan importante el manejo de una muestra, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esa forma, reducimos el error de los resultados.
Si yo manejo la muestra, reduzco el dolor del resultado. Y cuando yo hablo de una muestra, no solamente yo hablo de una muestra química, puedo hablar de un fármaco. Los fármacos son químicos. Yo puedo trabajar en la parte de control de calidad de una farmacia de manipulación, como también puedo ser parte el fraccionamiento de muestras farmacéuticas que me llevan de otros países, porque me llevan muchas veces los fármacos en tambores o me llevan de una forma que se tiene que fraccionar. Tenemos después el tratamiento de la muestra. Son escasos los problemas que se resuelven sin necesidad de tratamiento de la muestra. Hay que tratar la muestra, hay que preparar la muestra. Lo habitual es que la muestra necesite algún tipo de tratamiento con el fin de preparar la forma y tamaño de la muestra, así como la concentración del analito, más adecuada para la técnica analítica seleccionada, o eliminar interferencias matrices. A veces estas interferencias son interferencias cruciales o muy conocidas. Se debe tomar en cuenta las consideraciones importantes durante la etapa de preparación de la muestra. La preparación de la muestra no puede implicar pérdidas del analito y tampoco contaminaciones. Se debe transformar el analito en la mejor forma química para el método analítico seleccionado. Si es necesario, se eliminarán las interferencias de la matriz, mejorando así la selectividad del método. No se deben introducir nuevas interferencias. Se debe considerarse la dilución o preconcentración del analito de manera que se halle en el intervalo de linealidad del método seleccionado. Aquí nosotros hablamos que la mayoría de las técnicas analíticas están en estado líquido. Bueno, yo las trabajo en estado líquido. Nosotros las trabajamos a través de diluciones. Utilizamos diluciones de diferentes tipos para que sean manejadas o trabajadas, ¿no? Entonces, muchas veces las muestras vienen en forma sólida. Yo debo realizar una preparación de esa forma sólida para disminuir el tamaño de la partícula, ¿ya? De esa forma yo logro hacer una liofilización previa y de ahí yo lo diluyo, ¿ya? Hago una especie del análisis, lo hago una dilución, ¿ya? Hago un almacenamiento tomando en cuenta los factores que pueden interferir en esa muestra, que son la luz, la temperatura, el tipo de recipiente, entre otros, que son los factores que sí van a incidir y me pueden causar problemas para la lectura del analito que yo estoy investigando. En cambio, si la muestra es líquida, se hace una evaporación del solvente, o caso contrario, si es un gas, se disuelve en un líquido, ya en un recipiente sellado para su almacenamiento y evitar que la muestra se pierda. Una muestra en estado líquido, en este caso, yo debo seleccionar el método, ¿ya? Debo, primeramente, debo hacer la obtención de la muestra y debo hacer la preparación del muestreo. Se encuentra el analito disuelto en esa muestra. Si se encuentra, el mesurable la propiedad analítica. Si no se encuentra, hay que hacer una extracción del analito en una fase líquida. O sea, en otras palabras, yo debo saber cuál es la muestra y qué voy a procesar de esa muestra para que yo tome el procedimiento adecuado para el análisis posterior. Entonces nosotros recogemos el líquido, el sobrenadante, ¿no? Este proceso implica, en otras palabras, muchas veces que yo lo tengo que centrifugar, ¿no? O sea, quiere decir que yo tengo que disolverlo primero, ya sea en un etanol, metanol, entre otras cosas, un éter, esa muestra sólida, para luego yo, una vez disuelto eso, lo tengo que centrifugar. Una vez centrifugado, ya yo tengo un botón, se llama el botón de centrifugado, y yo separo la fase líquida, ya, y la fase sólida. Con una pipetita saco la fase líquida de la fase sólida y trabajo con los dos, ¿ya? Y yo le llamo residuo sólido, el que quedó como botón, ¿no ve? Y trabajo con eso, ¿ya? Por decantación o con una pipetita yo hago la separación, ¿ya? Recogemos el líquido sobrenadante y aparte vamos a trabajar con el líquido, con el sólido que ha precipitado en el fondo del tubo, ¿no? Entonces, porque tenemos que trabajar las muestras. Es lo que hicimos nosotros en clase, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que centrifugaron, unieron tres compuestos químicos, los centrifugaron? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Para la determinación en productos farmacéuticos mediante volumetría ácido-base. Lo que nosotros hacemos, en otras palabras, es una titulación del fármaco
y una disolución en etanol, ¿no? Ajá, lo que yo hago en otras palabras es hacer esa separación, ¿ya? Yo primero lo trituro, después a veces lo uniformizo todo, ya y después ya lo llevo aquí en una dilución, ¿ya? En el caso que sea un fármaco. Puedo utilizar como disolvente el etanol o otro compuesto. En ocasiones se requieren condiciones más enérgicas para la extracción del analito en la fase líquida. A veces necesito utilizar ácidos fuertes, ¿no? Base fuerte, agentes oxidantes, agentes reductores o algún tipo de reactivo que me ayude mejor a captar esa muestra. Y a veces yo tengo una aplicación de energía externa, microondas, ultrasonido, porque el objetivo principal es obtener el analito. Entonces, ahora nosotros hablamos de un proceso. Hago la elección del método, obtención de la muestra, preparación de la muestra. ¿Se encuentra en el analito disuelto? Si no se encuentra, hay que hacer una extracción del analito a la fase líquida. Si se encuentra, ¿es mensurable la propiedad analítica? Sí. Si es mensurable, hay que eliminar las interferencias si las hubiese. Y si no, hay un cambio de la forma química del analito para que sea mejor identificado, ¿ya? Entonces, en el caso de la sulfonamida, ¿ya? En el caso que es una especie fluorescente, se adiciona un reactivo para la determinación mediante fluorometría. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar ese analito que va a ser la sulfonamida. Entonces, se utilizan métodos de separación que me ayuden a identificar la muestra. Vamos a ver alguna definición de réplicas de la muestra, en el cual el proceso de medida debe llevarse a cabo en varias alícuotas idénticas de la muestra. Un ejemplo, aquí tenemos aquí este compuesto que es una muestra de sangre, que es una unidad de transfusión de sangre, y yo voy a utilizar un ml de cada uno, ¿no? Un ml para que yo pueda obtener específicamente esa media de estas alícuotas, porque es mi muestra. Y yo estoy sacando, en esta muestra estoy estableciendo ya una medida o un cálculo de esa muestra para saber en qué se encuentra, ya sea que sea glucosa en sangre, ¿ya? Puede ser glucosa en sangre, y yo de 4 mediciones saco la medida de tendencia central, ¿ya? Para después sacar las desviaciones estándar. Lo que pasa es que se tiene que establecer la variabilidad del análisis, evitar errores graves, y la incertidumbre es tan importante como la medida misma. Entonces, para yo hacer esto, utilizo de los 4 análisis, saco la media y la desviación estándar, ¿ya? Para verificar la identidad de la muestra. En este caso, la tercera la voy a desear porque salió muy dispersa. Bien. Ahora vamos a hablar del proceso de medida. La mayoría de los métodos necesitan de disoluciones estándares o patrón. Quiere decir, en este caso hablamos de las volumetrías, que se mide la cantidad de equivalentes químicos del valorante en el punto final de la valoración. Cuando nosotros hablamos de mediciones volumétricas, utilizamos equipos volumétricos, donde yo puedo utilizar una señal analítica, donde K ya por la concentración en analito. ¿Ya? En este caso, K es la constante de proporcionalidad que me lo da en una tabla. Y la CA es la concentración del analito. Entonces, yo lo que hago es una disolución patrón. En este caso, la concentración del analito puede ser 80 miligramos por decilitro. Y ¿cómo se llama? El estándar puede ser 0,99. Yo entonces lo que hago es una solución patrón, ¿ya? Hago la disolución del problema, ¿ya? Para que yo pueda obtener, en otras palabras, la solución patrón. Todo esto nosotros hacemos en laboratorio con el objetivo de trabajar con una muestra. Ya se tiene el valor real, que es el valor que se vamos a llevar, que en este caso va a ser 500 ml. Ahora vamos a hablar acerca de la transformación del analito en forma medible. O sea, en la primera etapa, la medida de la cantidad a analizar para referir la cantidad del analito encontrado en el análisis a la composición del material problema. Número 2 es la segunda etapa, que es la puesta en disolución. Número 3 es la tercera etapa, donde se ve la separación para aislar el analito de posibles interferencias. En la cuarta etapa es la preconcentración, cuando la concentración del analito en la muestra es muy baja.
Todo esto vemos nosotros para lo que va a ser la transformación de un analito en forma medible. Vamos a ver algunos conceptos básicos, lo que es primeramente interferencia, que son especies presentes en la matriz que causan resultados erróneos en la determinación del analito. Vemos el estándar, que es la solución de concentración conocida, ¿ya? Y vemos el blanco, que contiene todos los componentes de la matriz excepto el analito. Idealmente debería medir 0. Y es así, los blancos miden 0. Los tipos de muestreo pueden ser de dos tipos. Los tipos de muestreo pueden ser, de 5 tipos. Al azar, intuitivo, estadístico, dirigido y de protocolo. Y el azar tiene dos tipos, el regular y el estratificado. Cuando nosotros hablamos de un muestreo al azar, que es un procedimiento para el análisis de materiales que se presentan como unidades uniformes, por ejemplo, las pastillas, las botellas de agua mineral, entre otros, que me pueden dar un tipo de muestreo, que puede ser regular o estratificado. Cuando nosotros hablamos de un muestreo regular, se elige al azar un número determinado de unidades a analizar del total, donde cada una tiene la misma probabilidad de ser analizada. En cambio, el muestreo estratificado se eligen dentro de las unidades del muestreo, estratos o subdivisiones del total y se toman aleatoriamente las unidades a analizar. El muestreo intuitivo. Se selecciona por decisión personal la porción del material a analizar. Ejemplo, debido a un cambio de textura o cromático de las sustancias a analizar o cuando se observa alguna alteración en un proceso productivo. Entonces, el muestreo intuitivo es más que todo realizado de una forma no consensuada, o que no tenga un programa de muestreo, por así decirlo. En cambio, el muestreo estadístico, la selección se basa en reglas estadísticas. Se calcula el número mínimo de muestras suponiendo distribución gaussiana de la composición del material. Y el muestreo dirigido, el problema analítico exige un tipo específico de información, por ejemplo, el análisis de trazas de metal en las partículas en suspensión en un agua natural. El muestreo de protocolo es cuando se debe seguir un procedimiento de muestreo detallado en una norma y método estándar de una publicación oficial. Es protocolizado porque se sigue un proceso dentro de la institución. Y la preparación de la muestra, por ejemplo, en el caso de que el material a analizar sea sólido, se acostumbra a pulverizar y mezclar bien para reducir el tamaño de las partículas y de esa forma se homogeneiza su composición y yo puedo identificar mejor los elementos que lo componen. La disolución de la muestra. Regularmente, las diferentes metodologías requieren de la disolución de la muestra problema. Ejemplo, esta puede realizarse utilizando un ácido que no interfiere en los resultados, ¿no? A veces existen algunos compuestos que sí van a interferir. Y tenemos la eliminación de las interferencias, el cual regularmente las reacciones utilizadas y las propiedades que se miden no son específicas de un solo compuesto o elemento, ¿no? En este caso se habla de un proceso de medida, que se tiene que definir el tipo de metodología a seguir, el ejemplo, si es un análisis químico o instrumental. Existen diversos factores que pueden intervenir para acercar los resultados o alejarlos del valor real. El tratamiento estadístico de los datos permite lograr eficiencia en los resultados. Tenemos la medición, donde los resultados analíticos dependen de la medición final de una propiedad y esta debe variar de manera conocida a la concentración de las sustancias del estudio. Y la calibración, por lo tanto, debe permitir que las mediciones se produzcan satisfactoriamente una y otra vez. Es ahí donde implica el hecho de que es tan importante la medición como la calibración. El día de ayer vino el encargado de hacer el mantenimiento de la balanza y me pareció muy oportuno ver de que estaban calibrando las balanzas, arreglando las balanzas de medición, donde estas tenían que estar en un lugar fijo, ¿sí? Porque cuando se las calibra no tienen que estar en movimiento las balanzas analíticas, que son con más de 4 dígitos. Vamos a ver ahora la repetición de la técnica.
Para minimizar el error, pueden efectuarse 2 a 7 repeticiones porque la obtención de datos repetidos de la muestra sujetas a un estudio mejora en mucho la confiabilidad de los resultados obtenidos. O sea, en otras palabras, yo puedo tener más de 7 resultados que me ayudan a mí para sacar una media. Utilizar las medidas de tendencia central para llegar a un resultado X, ¿no? El cálculo e interpretación de los resultados. Los datos experimentales obtenidos son objeto de una serie de cálculos en donde se aplican las propiedades estequiométricas de las reacciones efectuadas y como resultado se obtiene la cantidad de sustancia buscada. Nosotros cuando hablamos de cálculos e interpretación de resultados, muchas veces hablamos de un instrumento de medición que me va a medir el resultado. Ese instrumento de medición me va a dar un resultado X que yo voy a poder después analizar hoy. La evaluación de resultados, esta evaluación se basa en el rango o parámetro aceptable de los resultados obtenidos para el análisis efectuando y la aplicación de los mismos. Un parámetro de confiabilidad es la diferencia en cuanto a las repeticiones efectuadas y la exactitud que la aplicación de estos resultados requiere. Bien, entonces hasta aquí hemos visto de la muestra, pero yo voy a entrar en otro tema que para mí es muy importante porque tuvimos problemas ayer, ¿no? Ustedes saben muy bien ya que tuvimos problemas ayer con alguna de las prácticas y veo que no todos están presentes. ¿Qué pasó con sus compañeros? A ver, ¿cuántos hay? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 de 30 y pico. ¿Y el resto que se hizo? A ver, de los presentes ahora, hubieron algunos que tuvieron problemas, ¿sí o no? En la práctica de laboratorio, ¿sí? ¿Cómo le fue al grupo de Camacho, Raldes, Yulisa? ¿Cómo le fue al grupo de Camacho, Raldes, Yulisa? ¿Me escucha, Yulisa? Creo que no me está escuchando, Yulisa. ¿Y cómo le ha ido al grupo de Hurtado, Ferreira, Naira, Celeste? A ver, por favor, vamos a ver con los que están presentes. Están calladitos. ¿Está Soto presente ahora? Buenas tardes, doctora. Sí. ¿Cómo está Soto? ¿Qué tal? ¿Qué problemas usted tuvo en la realización de la práctica, Verónica? Solo que no, faltó la centrifugada bien. Hicimos 2 veces, no sé por qué salió a lo último, cuando lo centrifugamos 2 veces, recién nos salió eh, lo que tenemos que cumplir con el objetivo de la práctica 1, doctora. Ustedes no tuvieron problemas con los reactivos. Sus reactivos están bien, ¿no? Sí, sí, doctora. Sí, es un grupo que tiene muy bien identificados sus reactivos. Los ha hecho, o sea, no es donde perderse. Pero tuve grupos de segundo, del grupo A2, que sí tuve problemas, ¿no? En el caso del grupo A1 hicieron hasta la práctica número 11 algunos, ¿no? Lograron hacer hasta la 11. Se emocionaron y hicieron, cuando acordé, ¿no? Pero otros grupos hubieron problemas con los reactivos, ¿no? Entonces me llama la atención justamente de tener un poco de cuidado. ¿Cómo yo puedo saber si mi reactivo es el correcto? Comparando, ¿ya? Debo comparar sí o sí, ¿ya? Para ver si un reactivo está bien nombrado, comparo con otra compañera que tenga del mismo color. Ojo con eso, el grupo número 1 me dejó contaminado las pipetas. Yo les voy a pedir en otra, el grupo número A1, que por favor las laven bien, ¿sí? Porque les comento que las muestras de los compañeros del A2 salieron contaminadas, y es en serio, ¿no? Yo tuve 3 grupos que hacer de nuevo. Han hecho 3 grupos de nuevo la práctica. Ya, y de alguna forma
Claro que no los he hecho la culpa a ellos, sino muchas veces no había ni agua, ¿no? Es otra de las cosas también que es importante. Que sin agua, ¿no? Pues hay que ver la forma. No sé qué está pasando con el laboratorio, pero tenemos que analizar eso, de que tengan lo mínimo necesario, ¿no? Entonces es importante el agua para hacer la limpieza de las pipetas. Pipeta que ya ha sido utilizada tiene que ser bien lavada porque queda el residuo. Y en química analítica basta que esté una alícuota de una reacción, de un analito para que dose, ¿me entienden? A pesar de que yo utilizo cantidades grandes para que ustedes puedan ver su reacción. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, esta próxima semana nos toca avanzar el tema número 4 y en laboratorio ustedes tienen que realizar las pruebas que toca el número 10, 11 y algunos van a ir ya por el 12, ¿no? Entonces yo les voy a pedir por favor, tenemos un laboratorio, el grupo puede venir más antes y podemos utilizar ambos laboratorios porque no lo están utilizando los otros docentes, ¿no ve? Podemos aprovechar, porque una vez que ellos vengan ya va a ser otra la historia. Sí, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Sus compañeros me preguntaron si podía venir más antes. Hay un laboratorio disponible por si acaso, vacío, el de al lado, ¿no? Pueden venir y aprovechan en el mismo turno de la 2, no hay conflicto, ¿no ve? Bien, ¿alguna duda? ¿Consulta? Voy a pedir que guarden la grabación ya. Por favor, guarden la grabación. ¿Listo? Eso le voy a pedir, por favor, ya que cuando a veces lo apaga sigue abierto y es muy larga. La persona que lo guardó, dele clic en los 3 puntitos y guarde la grabación para que quede registrada. ¿Listo? Bien. ¿Hay alguna duda antes de que termine la clase? ¿Todo ok? Sí, doctora. Muy bien. Entonces nos vemos en el laboratorio el próximo jueves. Ya que les vaya muy bien. Un abrazo grande, cuídense. ¿Listo? Hasta el... ¿Hasta cuándo? Hola. Ya no.